Gracias, Paul. Buenas tardes, les saluda Fernanda Ríos, presidenta de la Sociedad de Alumnas y Alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales. Les doy la más cordial bienvenida al panel Elecciones en Colombia, el cual forma parte del programa de conferencias Coyunturas que organiza la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Saludo a las profesoras y profesores, compañeras alumnas y alumnos, y a todos ustedes quienes amablemente nos siguen de manera virtual en este evento. Antes de presentar a la y los panelistas y al moderador de esta mesa, les informamos que podrán enviar sus preguntas a los expertos invitados a través del mail que aparece en sus pantallas, mismo que más adelante les volveremos a compartir. Para dar inicio a este panel, permítanme presentarles a nuestros distinguidos invitados de este día. En primer término, doy la bienvenida a la doctora Paola Montilla Niño, quien es docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Posee el grado de doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad París III, Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, y politóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Pertenece al Grupo de Estudios Legislativos de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y sus investigaciones se centran principalmente en el comportamiento legislativo en los regímenes presidenciales, las carreras políticas y el sistema de partidos colombiano. Gracias, doctora Montilla, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Contamos también con la presencia del doctor Jacobo Grajales, quien es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Lille, Francia, y miembro del Instituto Universitario de Francia. Sus investigaciones actuales están enfocadas en la economía política del postconflicto y el papel de las políticas agrarias y ambientales en procesos de construcción de paz. Su trabajo de campo ha estado concentrado en Colombia, pero también en Costa de Marfil y Liberia. Es también coeditor del Journal of Peasant Studies. Su último libro es Agrarian Capitalism, War and Peace in Colombia, Beyond Dispossession, de la editorial Routledge, publicado en 2021. Gracias, doctor Grajales, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Igualmente, saludamos al doctor Charles Larratt Smith, quien recientemente se ha incorporado como profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. El profesor Larratt Smith cuenta con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Toronto y sus líneas de investigación se centran en temas de seguridad y migración. Sus trabajos han aparecido en publicaciones tales como Latin American Politics and Society, International Migration y próximamente en el Journal of International Relations and Development. Gracias, doctor Larratt Smith, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Finalmente, me permito presentar al moderador de esta mesa, el doctor Nicolás Fucrat, quien es profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. El profesor Fucrat cuenta con el grado de doctor en Ciencia Política por la Universidad Laval, la maestría en Economía de los Países en Desarrollo y Comercio Internacional por la Universidad Reading, así como la maestría en Análisis Económico y Economía del Desarrollo y la licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad de Toulouse. Ha sido profesor investigador en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Laval, así como profesor invitado en instituciones académicas de Colombia, Canadá, Francia, China y Argentina. Entre sus líneas de investigación se encuentran el desarrollo sostenible de comunidades, la inserción de los países latinoamericanos en la gobernanza global y la globalización económica. Le agradecemos al doctor Fucrat por moderar este panel. En este instante le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero quisiera agradecer a la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales, tal como al Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y específicamente a Paul Farías, ¿no? por la organización de este evento. Y pues aprovecho, por supuesto, para agradecer también a nuestros ponentes por haber respondido positivamente a nuestra invitación. Tal como lo saben, Colombia, que es un país actualmente de 51 millones de habitantes, está a punto de elegir a su nuevo presidente.
La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 29 de mayo y la segunda, porque todo parece indicar que sí, pues habrá una segunda vuelta, está prevista para el 19 de junio, o sea, 3 semanas después de la primera vuelta. Muchos califican ya esas elecciones como históricas, considerando que por primera vez la izquierda podría conquistar la presidencia. Varios hablan, de hecho, de sismo político en el país. En efecto, las últimas encuestas, si nos referimos a las últimas encuestas de opinión, esas encuestas, perdón, dan como ganador a Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico. Petro es ex miembro de la guerrilla M-19, que pasó por un proceso de desmovilización en el 1990. Es también exalcalde de Bogotá y ex senador. Esta semana, por ejemplo, en el periódico El Tiempo de Colombia, se publicó el resultado de una encuesta y en la primera vuelta Petro lideraría con 36.6% de los votos, seguido por Federico Gutiérrez, también conocido como Fico, con 21.4%. Fico es de centro derecha, es también exalcalde de Medellín. Y representa pues a la coalición Equipo por Colombia. Y luego, pero mucho después, ¿no? Tenemos a un candidato que conocemos muy bien, el TEC de Monterrey, porque es profesor, ¿no? En nuestra institución. Este candidato es Sergio Fajardo, de centro izquierda y que es exgobernador de Antioquia, pero bueno, él lograría el 6% de los votos, ¿no? Entonces es interesante mencionar que todavía hay muchos indecisos, ¿no? Y creo que a lo mejor eso podría ser también la clave en el resultado final. Los indecisos más o menos representan el 15% del electorado. Es importante también precisar que es la segunda vez este año que Colombia pasa por un proceso electoral, porque el 13 de marzo hubo elecciones legislativas y ganó la izquierda. Y esta victoria de la izquierda pues daría a Petro, en caso de victoria, un margen importante para implementar su agenda política. Sin embargo, muchos afirman que el corto periodo presidencial, que en Colombia es de apenas 4 años, no permitiría a Petro llevar a cabo las transformaciones que plantea, sobre todo que un presidente no se puede volver a presentar en Colombia. En fin, lo que podemos decir es que nunca la izquierda había estado tan bien representada en el Congreso, tal como en el Senado de Colombia. Nada más quisiera recordarles a todas y todos ustedes que en el 2016 el presidente Santos logró un acuerdo de paz histórico que tuvo como consecuencia la desmovilización de la guerrilla más importante del país, las FARC. Sin embargo, a pesar de este acuerdo de paz, los niveles de violencia no han disminuido. La tasa de homicidios, por ejemplo, para el 2021 fue de 27 por 100.000 habitantes, lo que equivale más o menos a lo que tenemos aquí en la República Mexicana. Y siguen todavía presentes los grupos ilegales, como por ejemplo el Ejército de Liberación Nacional o los disidentes de las FARC, ¿no? Este conflicto inició hace 60 años y la verdad es que no ha concluido hasta la fecha. Y contamos más o menos con 120.000 desaparecidas y desaparecidos según la Cruz Roja desde los años 60, ¿no? Durante toda la campaña, el clima ha estado muy tenso, tal como lo refleja tal como lo refleja, por ejemplo, las recientes acciones del Clan del Golfo, que es el mayor cartel en Colombia actualmente, que logró paralizar gran parte del norte del país. También hubo múltiples amenazas de atentado en contra de los candidatos, ¿no? El acuerdo de paz siempre ha sido criticado por la derecha, es importante resaltarlo,
hasta por el mismo presidente, Iván Duque, que ganó las elecciones en el 2018, ¿no? Hasta la fecha, este tratado sigue dividiendo mucho a los colombianos. Lo interesante es que la campaña no se organizó tanto alrededor del tema de la paz, sino más bien alrededor de nuevos temas, como por ejemplo la desigualdad, la educación, la corrupción, las pensiones, la explotación petrolera, las cuestiones de género y de racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué explica el posicionamiento de estos nuevos temas? Primero, todo parece indicar que debido a la polarización de la sociedad, el tema de la paz divide más que agrega. En fin, es un tema que aparece bastante incómodo finalmente, ¿no? En su manejo. Por otra parte, observamos que el tema de la guerra y de la paz aparece muy lejos en las preocupaciones de las y de los colombianos. Aparece como entre el lugar cuarto y el lugar quinto, dependiendo de las encuestas de opinión. En efecto, todo parece indicar que el Tratado de Paz abrió una caja de Pandora y posicionó en la agenda pública pues un abanico de problemáticas antes ahogadas, pero que siempre han existido, ¿no? Que son las problemáticas que mencioné antes. Finalmente, las protestas de la juventud en el 2019 y 2020 en todo el país ayudaron a posicionar esos temas, ¿no? En la campaña. En fin, todo parece indicar que la paz no es un tema rentable políticamente hablando, ¿no? Entonces, ahora sí voy a dejar la palabra a nuestros invitados y propongo que iniciemos con la doctora Paula Montilla, luego el doctor Jacobo Grajales y finalmente pues el doctor Charles Larrat Smith. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Montilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación y a todos los panelistas un cordial saludo. Realmente acabas de resumir muy bien todo lo que ha sido el panorama electoral en los últimos meses en Colombia, así que me voy a permitir, y de acuerdo pues a unas previas conversaciones que tuve con Nicolás, pues compartir si estoy en este momento sufriendo, porque creo que voy a tener que cambiarme de computador, pero intentemos compartir 2 años después de pandemia y esto sigue sucediendo, pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Pero realmente mi objetivo en la mañana de hoy es compartirles algunas reflexiones, creo que sí lo estamos logrando. Sí. Sí, sí, se ve muy Sí, bien, sí, Paula. sí. Muchas gracias. Gracias. Algunas reflexiones sobre las dinámicas políticas en las elecciones colombianas y terminar con un pequeño abrebocas realmente relacionado con la agenda política. Entonces, si ustedes están de acuerdo, a mí me gustaría dividir esta conversación en 4 grandes hitos. Lo primero, caracterizar un poco el sistema de partidos en Colombia para entender un poco las dinámicas, hablar un poco los resultados electorales en las últimas elecciones legislativas. Estos dos elementos pues, nos van a permitir hablar sobre la dinámica partidista que se genera al interior de la relación entre ejecutivo y legislativo en el caso colombiano, para finalmente concluir con lo que podría tal vez ser alguno de los temas de la agenda de gobierno entre 2022 y 2026, siendo esto pues una agenda muy amplia, y yo solo me voy a remitir, si el tiempo me lo permite, realmente sobre 4 elementos para poder reflexionar. ¿Es acá? Perfecto. Las características del sistema de partidos colombianos en general, y siguiendo realmente la teoría de Menguerian desde 1991, el sistema de partidos colombiano ha sido caracterizado como un partido desinstitucionalizado por distintas razones, pero me voy a referir a las que señala este teórico. Primero, porque existe una baja confianza en los partidos políticos, que en general se mantienen alrededor del 80% de las personas pues no creen en los sistemas, no tienen confianza en los partidos políticos, y tal vez, como lo vamos a ver más adelante, tampoco creen en el Congreso, ¿no? Entonces los partidos han perdido
relevancia, creo que como sucede en muchos países de América Latina. Sin embargo, y eso lo vamos a ver más adelante, los partidos tradicionales aún se mantienen. Eso es tal vez lo que nos permite no estar catalogados como un sistema de partidos totalmente colapsado, sino mantenernos como un sistema de partidos desinstitucionalizado. Otra de las características por las cuales somos un sistema de partidos desinstitucionalizado es la alta volatilidad. En general no tengo cifras para el 2000, antes del 2006, pero como ustedes pueden ver realmente en esta gráfica, ni las he calculado para el 2022, pero realmente existe una alta volatilidad en los partidos o en las elecciones colombianas. Sin embargo, si se contrasta con las elecciones previas a 2006, pues podemos decir que hemos mejorado en algo, ¿no? Realmente el número efectivo de partidos antes de la reforma electoral de 2013 era un número realmente exorbitante. Incluso, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis doctoral y tenía que colocar la afiliación de los congresistas, pues me encontraba con un gran número de partidos o movimientos políticos que entraban y salían, ¿no? Que realmente el gran indicador que uno podía tener finalmente, ¿cuál era? Buscar a qué partido había pertenecido anteriormente para poder uno incluir pues, el partido más o menos al que podría pertenecer. El número efectivo de partidos realmente ha disminuido. Nos encontramos ahorita lo que podríamos denominar como un multipartidismo en ciertamente polarizado y que se ha polarizado, como lo mencionaba Nicolás recientemente o más recientemente en estos últimos años. Adicionalmente, pues una volatilidad electoral alta, que sin embargo no es homogénea a todos los partidos políticos. Encontramos como tres grandes grupos de partidos, unos partidos menos volátiles, aunque esto era hasta 2018, yo creo que allí nos toca sacar al Centro Democrático, que en las últimas elecciones pues tuvo una caída realmente alta en el número de votos, pero partidos menos volátiles. Realmente nos encontrábamos con el Polo Democrático Alternativo, que realmente en este momento se unió, una parte de sus miembros se unió con el Pacto Histórico, y mira que es un partido de una vertiente cristiana que ha sido muy reconocido, es un partido pequeño pero que se ha logrado mantener. Luego tenemos unos partidos de una volatilidad mediana, y es aquí donde yo me permito remitirme a que los partidos tradicionales, pese a que han disminuido y han perdido sin lugar a dudas, aún no desaparecen. Y ahorita, como vamos a ver más adelante, pues las votaciones del Partido Conservador realmente son un poco asombrantes si uno se compara con la tradición y digamos, con el rumor que se venía generando que los partidos tradicionales como el Partido Liberal o el Partido Conservador pues iban a desaparecer. Lo que nos muestra realmente los datos es que la volatilidad de esos partidos es una volatilidad mediana. Partidos con alta volatilidad, pues encontramos a Cambio Radical, una caída completa con respecto a las elecciones del 2018, y luego Partido Social de la Unidad Nacional, que de hecho ahorita cambió el nombre, se llama Partido para la Unión de la Gente, pero encontramos como estos tres grupos de partidos grandes, unos partidos con una volatilidad mediana, unos partidos con una alta volatilidad, el Cambio Radical, Partido de la U, y partidos que hasta ahora se habían mantenido con una pequeña volatilidad que realmente es mera. Porcentaje de votos para el Senado, y que realmente reafirma un poco la característica o lo que les veníamos mencionando anteriormente. Encontramos que el Partido Liberal, claramente y tradicionalmente señalado en rojo, ha caído, pero aún se mantiene. El partido que realmente que más cae es el Partido Cambio Radical, al lado del Partido de la Unión por la Gente, el Partido de la U. Ustedes aquí en un pequeño punto morado, no sé si se le alcanza a ver, aparece el Pacto Histórico, que finalmente recoge todas las agrupaciones de izquierda y que notablemente tuvo una alta votación, particularmente en el Senado. Luego ustedes allí comienzan a ver el Partido Alianza Verde, que aumentó su cantidad de votos y el número de votos en las últimas elecciones. Pero en general tenemos un sistema de partidos multipartidista, un sistema de partidos débilmente institucionalizado, con débiles bases programáticas, con una tendencia muy hacia el personalismo, y esta gráfica me permite hablar de ello. Ustedes van a encontrar en la parte, ese es el nombre de todos los partidos que compitieron en el Senado
por un escaño en las últimas elecciones. Ustedes se van a dar cuenta que en la parte inferior, señalados en azul, pues son los partidos políticos que en general van por voto preferente. La mayoría de las agrupaciones, digamos, más recientes se tienden a ir por voto no preferente, pero los partidos tradicionales, que son los que ahorita, como vamos a ver más adelante, son los que siguen guardando pues los grandes asientos y los grandes espacios en el Congreso, pues son partidos con una tendencia claramente personalista, con una tendencia muy dada a negociaciones de tipo con distribución de políticas informales, y que donde débilmente descentralizados, donde los procesos de selección siguen siendo muy débiles y donde aparentemente la formación de coaliciones es difícil para los presidentes precisamente porque tienen que entrar a negociar uno a uno con los miembros del partido. Pues estos son como a grandes rasgos las características del sistema de partidos en Colombia. Cuando ustedes ven los resultados electorales, realmente un poco delinean lo que venía comentando Nicolás. El pacto histórico tiene un aumento representado en la izquierda por distintas razones. Yo pensaría que podríamos enumerar alguna de ellas. Lo primero es que indiscutiblemente el pacto o el acuerdo de paz disminuyó esa estigmatización que se tenía contra la guerrilla, ¿no? En general, siempre los partidos de izquierda en Colombia estaban relacionados con la guerrilla, y la firma del acuerdo de paz hace que finalmente ese estigma hacia los partidos de izquierda desaparezca. Como muy bien lo mencionaba Nicolás, realmente el conflicto, el proceso de paz comienza a desaparecer en la agenda política. Aquí no tengo esta gráfica, pero cuando EPELA, que son las encuestas que realiza la Universidad de Salamanca, las élites políticas, básicamente a los miembros del Congreso, mostró que alrededor del 2014 el tema de la paz comienza a disminuir, ¿no? Dentro de la agenda pública y dentro de la agenda del gobierno, ¿no? Estos factores han hecho, como también lo mencionábamos, que otros elementos entren a la agenda pública, temas de desigualdad social, temas medioambientales, que son más cercanos en este momento a los jóvenes, ¿no? Y que claramente quedaron plasmados en las elecciones, en las movilizaciones que tuvo el país, tanto en 2020 como en 2021. Yo creo que estos elementos, indiscutiblemente, sin desconocer los grandes trabajos de fortalecimiento que se hizo a la izquierda para presentarse como una izquierda unida, ¿no? Porque también tendríamos que recordar que la izquierda en Colombia en general, al solido a ser altamente fragmentada, pues nos encontramos que el pacto histórico por primera vez pues ocupa un 17% de los votos en el Senado, seguido, y esto es aquí también lo importante, por el Partido Conservador con un 14% de los votos, Partido Liberal, un partido que en general se tiende en estas mismas encuestas de Pela se ubica en el centro y en el centro izquierda, pero el Partido Conservador es el que paradójicamente siempre se ha mantenido al polo más derecho de todos los partidos en Colombia. Y ustedes encuentran al Partido Centro Democrático, también ubicado en el de derecha, Alianza Verde Izquierda, Partido Cambio Radical y el Partido de la Unión por la Gente, realmente partidos que se ubican entre el centro y la derecha. Realmente Colombia, y creo que así lo ha demostrado cuando América Latina se ha ido hacia estas mareas rosas y hacia procesos donde la mayoría de los presidentes son de corte de izquierda, Colombia se ha mantenido a la derecha, y creo que esto explica una de las razones. La mayoría de las agrupaciones políticas en Colombia se ubican dentro de la derecha y centro derecha. Cuando nos vamos a la cámara baja, y aquí es una cosa importante, si bien, y ahorita yo creo que es un elemento que se va a conversar más adelante, ahí existen muchos cuestionamientos frente a la manera que se han implementado los acuerdos de paz. Es necesario que por primera vez en esta composición de la cámara, ustedes aquí aparecen un 9% de las circunscripciones transitorias especiales de paz, 10 circunscripciones transitorias especiales de paz que se eligieron como una materialización de lo que se firmó en el acuerdo de paz, y lo que permite realmente que esas zonas que han sido afectadas por el conflicto durante los largos años pues tengan una representación y una voz en el Congreso. Finalmente allí, y esto es muy importante de mencionar, el Partido Liberal realmente tiene una mayoría importante a nivel subnacional, seguido por el Pacto Histórico notablemente, pero también por el Partido Conservador. Si nos vamos
Y un poco para poder hilar mi argumentación, si nos vamos por las regiones, en esas 5 diapositivas que les voy a presentar más adelante, lo que vamos a realmente a demostrar o a ver es que en general las regiones, ese multipartidismo es cada vez más evidente, ¿no? Si bien ustedes van a encontrar que tal vez en la región del Pacífico está teñida de morado por ese pacto histórico, en general en todos los países y en las regiones y en lo subnacional, que es lo que nos demuestra esta Cámara de Representantes, pues ese multipartidismo es cada vez más notorio, ¿no? Ustedes pueden encontrar, y allí lo destacan, en cada uno de los recuadros ustedes pueden encontrar las votaciones más importantes para cada uno de los departamentos, lo que nos demuestra pues esta tendencia. En la región Pacífico, lo que le mencionaba, las encuestas también, tanto las de Invamer como las del Centro Nacional de Consultorías, siempre han mostrado lo anterior, es la gran fortaleza que tiene el pacto histórico en estas zonas y la alta intención de voto que tiene el candidato Gustavo Petro, especialmente en esta zona que por ejemplo, Nariño haya contado con un gobernador de la Alianza Verde que se alió o que le demostró su apoyo a Gustavo Petro. En la región amazónica se mantiene una tendencia, pero aquí tal vez nos podríamos decir que se comienza a ir esa región hacia la derecha y hacia la centro derecha. El Partido Conservador y el Centro Democrático realmente son como partidos predominantes en alguna de las zonas, especialmente, por ejemplo, en Caquetá y en el Amazonas. Pero sin embargo, aquí recordemos que la densidad poblacional de estas zonas es muy baja. En la región andina, el panorama es completamente variopinto. Ustedes pueden resaltar un pacto histórico que realmente se mantiene, aliado de una alianza verde que es muy fuerte en Boyacá. El partido Alianza Verde ha venido creciendo en el departamento de Boyacá, pero contrasta claramente con el Centro Democrático en Antioquia, contrasta claramente con el Partido Conservador en Tolima, con el Huila, con Cambio Radical en el Huila y con distintas agrupaciones, tanto derecha como de izquierda, que se mantiene dentro del panorama. Con la Orinoquía se mantiene específicamente la misma tendencia y aquí para Bogotá Bogotá siempre en general ha sido considerada como un fortín de izquierda, es una ciudad que en los últimos años ha mantenido alcaldes de izquierda y es lo que lleva a uno a pensar que en estas elecciones Bogotá ha venido y en Bogotá el pacto histórico ha venido cada vez sumando una mayor diferencia o aumentando su intención de voto en esta zona y el segundo candidato, Federico Gutiérrez, pues se mantiene muy atrás. Si nos referimos con estas características de sistemas multipartidistas que vienen realmente desde antes del 2018, nos permite hacer una lectura de las dinámicas partidistas que se vivieron en el 2018 al 2022 para entender un poco cómo va a ser esa dinámica partidista de cara a 2022 y a 2026, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es que realmente, y creo que es una característica de muchos países con los niveles de poderes institucionales proactivos, del caso de Colombia, pero en general se mantiene una gran predominancia del Ejecutivo en la presentación, en la aprobación de proyectos de ley, eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Sin embargo, el legislativo presenta un gran número de proyectos de ley, pero son proyectos de ley que vamos a definirlos como proyectos de ley distritales, es decir, aquellos proyectos de ley que en general buscan beneficiar a la zona o al fortín electoral o a la zona o al departamento donde el senador o el representante tiene la mayoría de sus votos, ¿no? Pero en general encontramos que el legislativo y el ejecutivo presentan un gran número de proyectos de ley, pero en general el ejecutivo es el que presenta un mayor número de proyectos, en un mayor número de proyectos de ley. Aquí creo, esta no era bueno, la diapositiva no la logré en este momento cambiar, pero realmente lo que quiero llamar la atención con esta gráfica es que en general el balance para el gobierno Duque fue
un poco negativo si tenemos en cuenta que en promedio las legislaturas, el primer año de la legislatura, la mayoría de los gobiernos desde el año de 1998 logran aprobar alrededor del 13% de sus proyectos de ley durante la primera legislatura, que todos conocemos como que es el periodo de luna de miel entre el presidente y el Congreso en general. Esa tendencia se mantiene en el caso colombiano y durante el primer año del gobierno, pues los presidentes logran aprobar un 13% de sus leyes. Duque en su primer año únicamente logra aprobar el 5.45% de sus leyes, ¿no? Y paradójicamente el legislativo, que si bien presenta un gran número de proyectos de ley, pero proyectos de ley que pueden ser denominadas de acuerdo al autor, pues distritales o parroquiales, aumentó el número de proyectos de ley sancionados. Es decir, aquí se reinvirtió un poco la balanza y a diferencia de lo que sucedía desde 1998, el que tuvo un gran desarrollo y el que tomó un poco las riendas de la agenda política de en ese momento fue el legislativo. Principalmente, y esto lo lleve porque se mantienen unas coaliciones muy débiles, como ustedes pueden ver en el 2018, la coalición que logró conformar el Centro Democrático en cabeza de Duque era realmente una coalición de gobierno no mayoritaria, ¿no? Lo que explica la gráfica anterior, una coalición no mayoritaria que implicó que la mayoría de sus proyectos de ley no lograra tomar fuerza o salir adelante. Hay una anécdota, por ejemplo, el proyecto de ley cuando se estaba sancionando el Plan Nacional de Desarrollo, tuvieron que decir, es un poco caricaturesco, pero para que un poco logremos entender la dinámica, llamaron a algún representante que ese día no vino, algún senador que ese día no vino, y casi que te tapan la 26, no sé si conocen la 26, es la ruta que normalmente te lleva al aeropuerto, al Congreso, pues la 26 casi fue completamente obstruida para que ese personaje que venía de la costa Caribe, senador, lograra llegar al Congreso para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo porque faltaba un voto, ¿no? Ese tipo de acciones, ese tipo de dinámicas, pues son latentes porque las coaliciones de gobierno, no solo para Duque, aquí tendríamos que también ser un poco más neutrales y mencionar que las coaliciones en general en el sistema político colombiano son coaliciones débiles, ¿no? Que siempre van cambiando y en el último momento, como lo sucedió en el Plan Nacional de Desarrollo, un voto es el definitivo. En el 2019 la coalición cambia y la coalición de gobierno logra aumentar en el número de sus votos y hace eso que sea mucho más fácil. Sin embargo, aquí nos encontramos que entró la pandemia y una de las primeras características que comienza a tener pues este tipo, los analistas lo comenzamos a ver, es que realmente la pandemia le permitió al gobierno, al gobierno del presidente Duque, pues balancear sus cargos de poder y sacar adelante su agenda de gobierno. En este periodo se emitieron 115 proyectos, 115 decretos, de los cuales apenas el 7% fue declarado inconstitucional por parte de la Corte. En general, estos 115 proyectos que no únicamente, 115 decretos que no únicamente buscaban mediar, pues la emergencia sanitaria que tenía en el país, sino que también se permitieron avanzar sobre otros aspectos del gobierno, fue lo que le permitió al gobierno del presidente Duque pues sacar adelante su plan de gobierno, ¿no? Entonces nos encontramos con coaliciones muy débiles, con un sistema multipartidista, pero adicionalmente un sistema multipartidista muy atado a los personalismos, a estrategias de distribución, a otorgamiento de políticas distributivas, y esto es lo que nos muestra realmente esta última gráfica, el número de proyectos sancionados que tienen esta característica, es decir, proyectos de ley que en general benefician a una zona específica donde el senador tiene, y esto es para Senado, donde el senador tiene la mayoría
o concentrada su votación electoral son los que en general logran ser aprobados. Son proyectos de ley del tipo, por ejemplo, que conmemoran la fundación de Monpós y destinan 500 o 1000 o 2000 millones de pesos para la generación de obras públicas. Ese tipo de proyectos son proyectos que en general son muy persistentes y son muy presentes dentro del Congreso colombiano y son las herramientas a partir de los cuales, o una de las herramientas a partir de las cuales en general el Ejecutivo tiene para negociar con el Congreso colombiano, ¿no? Entonces, con estas características que podríamos resumir claramente con una preponderancia en general del presidente, no obstante con una gran acción por parte del Congreso en temas de agenda de gobierno y presentación de proyectos de ley, con unas características y con una Corte Constitucional muy atenta a lo que hace el gobierno, ¿no? Muy atenta. Ustedes no sé si recuerdan, ¿no? O estuvieron al tanto que se acaba de hundir la ley de presupuesto que tenía un artículo relacionado con la ley de garantías, que es aquel artículo que prohíbe que durante el periodo electoral se contrate finalmente o que se emitan o que se firmen contratos. También se acaba de caer el Código Nacional, el Código Electoral, y adicionalmente, y esto es muy diciente para ver el rol que tiene la Corte Constitucional en el sistema político colombiano, pues la posición de la Corte frente al aborto fue completamente opuesta a la del gobierno, ¿no? Y finalmente, la última característica que tendríamos que mencionar es un sistema de partidos y un congreso que en general funciona a partir del otorgamiento de políticas distributivas no formales, ¿no? Con esto en mente y con un sistema multipartidista y con unos resultados electorales que realmente acentúan y muestran cada vez más que nos encontramos frente a un multipartidismo muy polarizado, frente a que el gobierno tiene como principal reto el formar coaliciones de gobierno para sacar adelante en cualquiera, si bien sea Petro o sea Federico Gutiérrez o una tercera fuerza, o Sergio Fajardo, aunque las encuestas lo presentan en una posición muy desalentadora. Cualquiera de las personas que lleguen a la presidencia, su principal reto es formar esas coaliciones de gobierno que, como se los mostraba en el caso de Duque, son coaliciones que son a veces débiles y que pueden cambiar de un periodo de gobierno a otro, tanto aumentar también como disminuir. A partir de esto, y para terminar, creo que y teniendo un poco en cuenta lo que se está discutiendo y realmente los fallos de la Corte Constitucional frente a algunos temas, yo creería que dentro de la agenda de gobierno debería concentrarte en estos 4 grandes hitos. Primero, la reforma política, una reforma política tal vez ampliada, la negociación con el ELN y el plan de sometimiento a la justicia para bandas criminales. Sin lugar a dudas, la reactivación económica y en cuarto lugar, pues la sostenibilidad ambiental y la transición energética, ¿no? La reforma política creo que cada vez es más necesaria, como les comentaba, la confianza en el Congreso es realmente mínima y cada vez se percibe una mayor desconfianza en las instituciones, no solo en el Congreso, sino también en el aparato judicial, sin que mencionar en los niveles de popularidad con los que termina el Congreso el presidente Duque. Creo que en esa reforma política es necesario regular el cabildeo, regular el financiamiento de campañas, volver a revisar el código electoral que viene sin reformarse desde el año de 1986 y que en esta propuesta costaba o presentaba cosas importantes, por ejemplo, como la independencia de la Registraduría Nacional, la necesidad de comenzar a implementar el escrutinio y digitalizar los resultados electorales. Creo que es importante también hacer referencia a la confianza en el Poder Judicial y a la reforma a la justicia. Creo que las políticas de reforma a la justicia han sido una constante en los últimos gobiernos, desde el presidente Uribe en adelante, son
reformas a la justicia que en general han buscado cambiar el sistema de administración judicial, hacerlo mucho más eficiente, hacerlo mucho más cercano al ciudadano, pero que indiscutiblemente pasa por las discusiones de el tipo de independencia que puede tener la fiscalía, las funciones que puede tener la fiscalía en algunas de las propuestas y como para atacar a la corrupción que en el último informe de la OCDE mencionaba como cada vez más lo mencionan y lo vienen mencionando desde muchos años atrás, pero este informe de la OCDE como que lo coloca nuevamente sobre la mesa. Es necesario hacer unas claras políticas anticorrupción y dentro de las campañas, por ejemplo, se discute el cierre de la Procuraduría y la creación de salas especiales, de una sala especial dentro de la Fiscalía para manejar todos los temas relacionados o el juzgamiento a los funcionarios públicos. Creo que también es necesario dentro de esa reforma judicial y en este momento se discute en el Congreso, pues la jurisdicción especial rural, creo que y es otro de los temas que se van a comentar tal vez más adelante. Uno de los principales, digamos, obstáculos que tenía esa implementación de los acuerdos de paz es ese otorgamiento de títulos rurales a las víctimas por el conflicto y ese retorno que están teniendo. Y además allí se une otro elemento esencial que es relacionado pues con que en general estamos en esas zonas o esas víctimas se están ubicando en zonas que también comienzan a ser de protección forestal, ¿no? Eh, pero retomando el Poder Judicial es necesario, ahorita se discute la jurisdicción de paz, se está discutiendo en el Congreso un tema de la jurisdicción rural, la mayoría de los candidatos que están en campaña respaldan. No obstante, la campaña de Sergio Fajardo ha mencionado que no considera necesaria la creación de esa jurisdicción rural, sino que él crearía una sala especial para hablar sobre esos asuntos rurales. Creo que también se pone en entredicho el sistema de tutela. La tutela ha sido uno de los mecanismos que en general en todas las reformas judiciales se ha buscado reformar, pero más allá de la reforma a justicia, a la reforma a la tutela, otro tema que realmente se enlaza mucho es el motivo de las tutelas. Y allí encontramos que son tutelas en la mayoría por derechos de salud y el segundo tema sobre el cual se traman esos temas a la tutela está relacionado con el acceso a la información, lo que también los lleva a pensar que es necesario una modernización del aparato estatal para crear y suministrar información al ciudadano de una forma más eficiente, ¿no? El segundo tema, sin lugar a dudas, sentarse a dialogar con el ELN. Frente a esta pregunta, la mayoría de los candidatos con algunas discrepancias, por ejemplo, en el caso de Federico Gutiérrez, pide que realmente se haga un cese al fuego unilateral por parte del ELN, pero indiscutiblemente las acciones armadas tanto del ELN como de los otros grupos armados ilegales, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, han aumentado, lo que lleva indiscutiblemente a pensar en la necesidad de crear un sistema para que las bandas criminales también lleguen a sentarse. Esta última gráfica también lo menciona, hombres en armas por grupo político, el número de personas disidentes, ¿no? Que también puede estar relacionado con la deficiente implementación de los acuerdos de paz que en este momento se mantienen en el país, ha aumentado, lo que también colocan sobre la mesa y sobre la agenda de gobierno la necesidad cada vez más cada vez más apremiante de generar recursos, de comenzar a implementar el acuerdo de paz de una manera mucho más rápida. Finalmente, hablar el tema de transición energética también es un tema importante porque el 30 de marzo se acabó de aprobar el COMPES para la transición energética. Sin embargo, el país sigue siendo, como ustedes lo ven en estas gráficas, sigue siendo muy importante o muy dependiente de la explotación minera. En general, la explotación del carbón representa el 8% del Producto Interno Bruto y representa el 27% de las exportaciones nacionales. Entonces, si bien se firmó un COMPES para la transición energética, si bien Colombia firmó la COP y se comprometió a disminuir los efectos o los gases de efecto invernadero, pues apenas estamos comenzando en un proceso
que lleva, por ejemplo, a pensar en la diversificación de zonas productivas, diversificación en zonas productivas donde ustedes tienen la presencia de grupos armados, la presencia de bandas ilegales y también en algunos casos la explotación minera ilegal. Finalmente, ya para concluir, sin lugar a dudas, reactivar la economía tiene que ser uno de los temas importantes. Si bien en el último informe de la OCDE mencionó que el país haya crecido de una manera más alta de lo que se tenía proyectado, aún se mantiene unas tasas de pobreza realmente altas. Tenemos que alrededor del 5% de los colombianos viven con menos de $1.90 al día, que la red de protección en salud cubre únicamente al 15% de los hogares colombianos, que realmente existe una deficitaria cobertura de no solo educación, sino también de los sistemas nacionales, que la informalidad en el país supera alrededor del 60%, y que eso tiene consecuencias en el tipo de ahorro pensional, en el tipo de protección que se puede tener a los ciudadanos, ¿no? Entonces, y creo que ese es un tema que se podría discutir más adelante. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la pobreza multidimensional en general se concentra mayoritariamente en los centros poblados y en las áreas rurales dispersas, que es esta línea gris en la parte superior. Entonces, la reactivación del agro, el otorgamiento de títulos de tierras, el catastro multipropósito, la transición y la diversificación de estas zonas mineras, pues son algunos de los elementos que sin lugar a dudas yo creo que debe tener en cuenta el nuevo gobierno, ¿no? Un nuevo gobierno que además va a estar enfrentado a un claro multipartidista, a un claro escenario multipartidista, a un claro escenario donde se sigue manteniendo las prácticas clientelares, sistemas de partidos desideologizados, y bueno, creo que con eso podría concluir. Excelente, Paula. Muchísimas gracias por esta muy buena presentación, muy completa acerca del panorama actual de la dinámica política y las tendencias que observamos, y también planteaste muy bien pues algunos retos políticos, ¿no?, que enfrenta el país. Muchísimas gracias, Paula. Ahora vamos a escuchar al doctor Grajales. Jacobo, de nuevo, muchísimas gracias y bienvenido. Que disfrutes mucho de nuestro público. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Yo, más que disfrutar, yo espero pues que el público disfrutará de la conversación, ¿no? Eh, a ver, voy a partir de una paradoja que existe en la presentación, en la ponencia de Paola y en lo que tú, Nicolás, mencionabas al principio. Y esta paradoja es que el tema del conflicto armado y el tema de la violencia es todavía algo muy importante en la vida de muchos y muchas colombianas. Y sin embargo, en la agenda política, tú lo mencionabas, Paola lo mencionaba, se fue marginalizando, ¿sí?, de la discusión política. Y una de las razones de esta marginalización del tema de la paz es la marginalización del tema del acuerdo de paz. El acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC en el 2016. Entonces voy a partir de eso, de este punto, porque me parece que uno de los temas que tendrá que abordar el nuevo presidente de Colombia será justamente el futuro de este acuerdo de paz. ¿Sí? Déjeme recordar que en septiembre de 2016 el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado, pero en realidad este acuerdo tenía unos objetivos muchísimo más amplios. El objetivo del acuerdo era más bien utilizar este momento transicional como una ventana de oportunidad para impulsar una cantidad de reformas estructurales, ¿sí?
Y estas reformas estructurales le apuntaban sobre todo a los problemas rurales por una razón muy sencilla, y es que la guerra en Colombia es una guerra, ha sido una guerra mayoritariamente rural, y las poblaciones que han sufrido las consecuencias de esta violencia han sido mayoritariamente poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas residentes en estos espacios rurales. Entonces, este acuerdo de paz, que en realidad, como lo digo, iba mucho más allá de la desmovilización de la guerrilla, en realidad se volvió un tema de campaña y un tema de ataque de una gran parte de la derecha colombiana. El actual presidente Iván Duque fue uno de los representantes de esta oposición al acuerdo de paz. Se posicionó inicialmente como un opositor muy frontal, pero después en el poder pues fue calmando sus ánimos y asumió una posición un poco más moderada, diciendo que iba a modificar algunas partes del acuerdo y aplicar otras partes. En sus 4 años de gobierno se avanzó muy poco en esta aplicación del acuerdo de paz, Paola lo mencionaba. Y esta es una de las razones por las cuales, no es la única obviamente, pero es una de las razones por las cuales la violencia en Colombia ha venido creciendo durante estos últimos años, desde el momento de la desmovilización. Frente a las elecciones del 29 de mayo y del 19 de junio, entonces resulta muy interesante ver cuál es el estado de la situación y la coyuntura que va a encontrar el nuevo presidente. Entonces, yo primero les voy a proponer un balance un poco general de la situación frente al acuerdo de paz, y después me voy a concentrar en el punto agrario, que es mi tema de investigaciones y que fue un tema fundamental para la firma del acuerdo de paz y un tema fundamental para las transformaciones estructurales que requiere el país. Entonces, primero que todo, ¿cuál es el contenido del acuerdo de paz? El acuerdo de paz comienza justamente por el punto agrario. El acuerdo de paz está dividido en 6 puntos. El punto 1 es un punto sobre políticas rurales y políticas agrarias. Se puso en ese punto 1 por una consideración de importancia, pero también porque era un tema en el que se pensaba que se podían dar avances importantes y se podía legitimar justamente el acuerdo. Digamos que era como el punto simpático del acuerdo, ya el punto en el que se podían lograr cosas. Punto 2, sobre la participación política. Paola ahorita mencionó la presencia digamos, la apertura del Congreso colombiano, tanto a ex desmovilizados de la guerrilla como a líderes sociales que tienen estas circunscripciones especiales para la paz. Ese punto entra allí. Punto 3, sobre la desmovilización de los combatientes, un punto bastante clásico en todos los procesos de posconflicto. Punto 4, sobre la lucha antidrogas. Punto 5, sobre la justicia transicional, y el último punto sobre, digamos, el monitoreo, la verificación de los acuerdos. Hoy estamos más de 5 años después de la firma de estos acuerdos. Hace unos meses festejamos, no sé si se puede utilizar el término, los 5 años. Y en realidad el análisis es o digamos el balance es en media tinta, por ser muy optimistas. ¿Por qué? Porque se acumulan desde hace 5 años indicadores muy preocupantes sobre la capacidad del Estado colombiano a utilizar este acuerdo, o sobre la voluntad sobre todo, a utilizar este texto como una plataforma para poner en marcha un proceso de pacificación del país, que fue como se negoció, que fue como lo veía la guerrilla y que fue como lo veían los negociadores del lado del gobierno también, digamos como esta plataforma de transformación estructural. ¿Cuáles son los indicadores que nos muestran que son preocupantes? Yo creo que ahorita Charles nos va a hablar mucho más de los temas de la violencia, pero entonces voy a pasar muy rápidamente sobre eso. Pero pues tenemos que recordar de todas formas la violencia que hoy existe en Colombia, y que es una violencia clásica, digamos, en muchos procesos postconflicto, pero que muestra que no se ha salido del conflicto. El asesinato de líderes sociales, que
es muy difícil de contar, pero que varían, digamos, entre 500 y 1000 personas según la metodología que se utiliza. El asesinato de excombatientes de las FARC, ese sí es mucho más fácil de definir. A comienzos de mes estábamos a 319 combatientes desde el 2016. El desplazamiento forzado, que está que estuvo el año pasado en más de 73.000 personas, y las masacres con 338 víctimas de masacres en el año 2021. Se está volviendo en Colombia, hay índices de violencia que, si bien están por debajo de lo que conoció el país en la década del 2010, digamos en la época antes del acuerdo, muestran que no se logró esa transición que se ambicionaba. Esta violencia pues se debe a varios factores interrelacionados. El vacío dejado por la guerrilla, del que seguramente podremos hablar ahora, el hecho de que el Estado no ha llenado este vacío justamente, y lo cual se ha traducido, por ejemplo, por una recuperación muy dinámica de la economía de la coca. Una competencia entre grupos armados, grupos disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional del que hablaba ahorita Paula, pero también los grupos paramilitares. A comienzos de este mes, a partir del 9 de mayo, hubo lo que en Colombia llamamos, no sé si el término se utilizará en otros países similares de habla hispana, Colombia llamamos es un paro armado. ¿Qué es un paro armado? Es un grupo armado que dice, bueno, en estos próximos días la gente no sale de la casa, los negocios no se abren, en las carreteras no se circula, la gente no tiene ninguna actividad. Y ese paro armado se impuso en decenas de municipios del norte del país por un grupo armado que se conoce bajo el nombre del Clan del Golfo. ¿Para qué? Para protestar contra la extradición hacia Estados Unidos de su cabecilla, de su jefe, ¿sí? Entonces, eso muestra el control territorial que poseen aún esos grupos armados, y los riesgos que representan, no para el Estado, es decir, esos grupos ya no representan un riesgo para la estabilidad del Estado como lo pudo hacer las FARC, por ejemplo, en los años 90, pero para la gente, ¿sí? Entonces, me parece que es el escenario de violencia, y ahora después tal vez volveremos a hablar de este tema. No es tanto, lo que hace temer no es tanto un regreso a los años intensos de la guerra que vivió el país en los 80 o en los 90, hasta mediados de los 2000, sino más bien simplemente una situación que desembocaría en algo que en los estudios sobre conflictos llamamos ni guerra ni paz, ¿sí? Es decir, una situación de violencia difusa, permanente, con niveles bastante importantes, que se conoce, por ejemplo, en muchos territorios de México y en países de América Central. Entonces, esta violencia está estrechamente relacionada con el incumplimiento de los compromisos del Estado en el marco del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque, primero que todo, porque hubo un inicio muy lento y muy parcial de los programas de desarrollo rural que justamente tenían como misión el llevar al Estado a esas zonas remotas. Segundo, porque hubo un cambio de paradigma en la lucha contra los cultivos ilícitos. El paradigma del acuerdo de paz, ¿cuál era? Era tratar el problema de los cultivos ilícitos como un problema de pobreza rural, es decir, ir a la fuente siendo los campesinos y las campesinas que cultivan la hoja de coca, y tratar el problema como un problema macro, un problema territorial, un problema de desarrollo territorial, de desarrollo rural. Con el gobierno actual no, con el gobierno actual se pasó a un paradigma represivo que pues es el paradigma tradicional que maneja el Estado colombiano. Entonces, como lo decía ahora, lo que tenemos que entender, digamos, para situar el acuerdo de paz en la historia reciente de Colombia, es que su objetivo no era tanto dar una respuesta a la emergencia y a la necesidad de consolidación y de desmovilización de los guerrilleros, sino abordar todos estos problemas estructurales de desarrollo rural, de desigualdades territoriales. Y en este respecto, cabe señalar que
tras esta fase de interés fuerte por las políticas rurales y por el desarrollo rural que se vivió en Colombia en los años de la negociación, básicamente entre el 2013, cuando se firma el acuerdo, el punto 1 del acuerdo de paz sobre temas agrarios, y el 2016, cuando se finaliza la negociación, pues rápidamente todos estos temas perdieron prioridad y perdieron visibilidad política, que es lo que manifiestan algunos de los comentarios que se dieron ahorita, ahora antes. ¿Por qué perdieron esa visibilidad política? Primero, porque fueron objeto de ataques muy fuertes de una parte del espectro político, de toda la parte, digamos, hacia la derecha. Y segundo, porque cuando las mayorías de derecha accedieron al poder, se cortó de tajo toda dimensión redistributiva del acuerdo, toda dimensión transformativa del acuerdo, y se aplicó de forma muy técnica. Algunas digamos, unas pocas medidas que no iban a afectar de ningún modo la repartición de la riqueza, la repartición de la tierra, el poder en los espacios rurales. Esas fueron las medidas que se aplicaron. Entonces quedó simplemente en una lista de unas pocas medidas tecnocráticas y las promesas de transformación no se dieron. Entonces, en el tiempo que me queda voy a repasar un poquito este proceso. ¿Cómo comienzan las cosas? Primero, en el 2013 se abre una ventana de oportunidad hacia la transformación del Estado en la ruralidad en Colombia. Con una cantidad de políticas que no son políticas radicales, pero que son políticas de un corte muy liberal, digamos, políticas distributivas de servicios públicos, pero que eran revolucionarias para una Colombia rural en la cual la postura del Estado históricamente ha sido muy conservadora. Al ser reelegido en el 2014, el presidente Juan Manuel Santos buscó dar una mayor visibilidad política a esas negociaciones y la única cosa que podía mostrar en esa época, en el 2014, fue la política rural. Entonces eso le dio una importancia, digamos, en la agenda política del gobierno a los temas rurales. En esos años que siguieron, 2014, 2015 y comienzos de 2016, hubo una serie de medidas, de decisiones institucionales importantes en temas rurales. Por ejemplo, la creación de varias agencias encargadas de la implementación de estas políticas en el 2015, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, por ejemplo. Hubo toda una estructuración, que ha sido uno de mis temas de investigación, toda una estructuración de una red de acción pública dentro del Estado, de una coordinación, un intento de coordinación intersectorial, que es algo que no existía en Colombia hasta ese momento. También un cambio de la postura de los donantes extranjeros, de las agencias de cooperación, con la importación de modelos. Había agencias de cooperación que desde hace muchos años estaban muy involucradas en los temas de desarrollo rural, por ejemplo, la Unión Europea, y dinero, un apoyo presupuestario, por ejemplo, de la Unión Europea de 38 millones de dólares entre 2015 y 2019 únicamente para estos temas. Unos apoyos en la línea de consolidación por USAID también. Entonces, vivimos entre el 2013 y el 2016 como en una luna de miel de lo rural y de lo agrario. Y esta luna de miel se cierra de forma muy brutal en el 2016. ¿Cómo? En el momento en el que el gobierno lleva a la ratificación este texto que se había negociado con las FARC. Y esa ratificación se hace por plebiscito. En ese momento hubo una movilización muy fuerte de la derecha, sobre todo en torno al expresidente Álvaro Uribe, pero también en torno a otros partidos políticos, el Partido Conservador, grupos cercanos a las iglesias evangélicas, y esta movilización, apoyado muy fuerte también por sectores empresariales, adicionada a una participación muy débil, conllevó a la victoria del no, al rechazo pues, del acuerdo de paz. Eso acabó totalmente con el acuerdo, con el capital político que tenían los partidarios del acuerdo de paz en la arena política, pero también en el aparato del Estado. Es decir, funcionarios y funcionarias que desde 2013, 2014 venían trabajando en la preparación de todas estas políticas que eran un resultado del acuerdo de paz y que se anticipaba que en algún momento iban a tener que ser implementadas. Estas personas perdieron todo capital político y pues toda perspectiva de trabajo, ¿sí?
Entonces, y esto además coincidió con un momento, entonces yo ahorita les estaba diciendo, Juan Manuel Santos salió reelecto en el 2014, primera elección 2010, reelección 2014, entonces 2016 ya llevaba 6 años en el poder, era un gobierno que que tenía una situación de fatiga, de pérdida de credibilidad, de pérdida de imagen, y que estaba agotado y en una situación también económica no muy positiva para el país. El gobierno, ¿qué hizo? Se concentró en unos pocos temas que pensaba que podía avanzar, y se avanzó con el tema que era más urgente en aquel momento, que era la desmovilización. Lo esencial de las energías del Estado en el año 2017 frente al acuerdo de paz están concentradas en el tema de la desmovilización y en otros temas de reforma institucional de los cuales pues no tengo tiempo de hablarles. En temas más visibles políticamente se concentró mucha atención en el tema de las drogas, por una serie de razones. En esa época estábamos en la coyuntura, en una coyuntura de atención hacia la temática de las drogas. Hay también un peso institucional fuerte de los expertos antidroga en el Estado colombiano, hábitos administrativos, bueno, una cantidad de razones sociológicas que lo pueden explicar, pero en todo caso se concentró mucha atención en este tema de las drogas. Paradójicamente, ese era el tema en el cual se había avanzado menos en la preparación, porque había sido uno de los puntos que se había negociado hacia el final, se había negociado con cierta precipitación, entonces fue un tema que se trató con muchas dificultades. Y en general, el sentimiento en el 2017-2018 fue que, bueno, la guerrilla ya se desmovilizó, entonces no queda mucho por hacer. Eso es lo que explica que hoy en día se habla tan poco del acuerdo de paz en Colombia, que poco a poco se dio esta marginalización. Marginalización que se continuó después de la llegada al poder de Iván Duque y de una coalición de derecha en la cual la influencia del expresidente Álvaro Uribe, por lo menos al principio del cuatrenio de Duque, fue muy importante. Entonces, y que se tradujo por cambios institucionales profundos en las agencias, la salida de mucha gente que había acumulado un saber institucional bastante importante, digamos, cambios también en prioridades presupuestales, cosas que se pueden seguir cuando uno hace un análisis, digamos, sociológico de estas instituciones. Pero lo más importante y lo que se ve más desde por fuera, y con esta observación voy a terminar, es una eliminación de todo lo que había, o de lo poco que había de redistributivo en el acuerdo. Yo ahorita les decía que el acuerdo no era nada radical, tenía ambiciones redistributivas bastante moderadas, no se trataba de expropiar la gran propiedad, ni tampoco ni siquiera de introducir límites a la acumulación de tierras, lo cual existe en muchas democracias liberales. Sí, no, pues básicamente una política de regularización masiva de la propiedad, porque se identificó la propiedad informal como algo que fragiliza al campesinado, con una pequeña dimensión redistributiva, ¿sí? Entonces, esta dimensión redistributiva o distributiva, diría yo más bien, ¿en qué consistía? Consistía en crear un Fondo Nacional de Tierras, llenar ese Fondo Nacional de Tierras con tierras que se consideraban como baldías, es decir, tierras que le pertenecen a la nación, tierras expropiadas por motivos judiciales, como por ejemplo las tierras que le pertenecen a narcotraficantes condenados, y tierras expropiadas por la administración en otros procesos. Y se adoptó un objetivo, y ese objetivo era la distribución de 3 millones de hectáreas, que se acompaña con otras medidas redistributivas, como por ejemplo la subvención para la compra a agricultores pobres y la modernización de la fiscalía de la tierra. En realidad, en todo eso se ha avanzado muy poco. El único punto en el que el gobierno, el Estado, ha insistido y ha puesto un énfasis es en la formalización de la tierra. Se formalizaron entre el 2017 y el 2020 1.9 millones de hectáreas, lo cual es significativo, pero tan solo se distribuyó
8.000 hectáreas, es decir, solamente 8.000 campesinos y campesinas sin tierras o con una superficie insuficiente para sobrevivir, recibieron una distribución de tierras de la parte del Estado, lo cual es ínfimo si se tiene en cuenta el objetivo de 3 millones de hectáreas que se había firmado en el acuerdo de paz. El otro punto en el cual se concentró el gobierno fue el catastro. El catastro es decir, un registro cartográfico y jurídico de la propiedad que ha tenido un apoyo muy fuerte desde la presidencia. Se le dio una prioridad administrativa, digamos, a este tema, si no sea un tema muy político. Yo pienso que las colombianas y los colombianos de a pie no lo conocen mucho, pero al interior del Estado se le dio mucha importancia y sobre todo se movilizaron también créditos de la banca multilateral para financiarlo. Pero ¿qué es el catastro? El catastro es una fotografía de la propiedad, es decir, es lo contrario de la transformación, es simplemente fijar la situación tal y como está. Entonces, para concluir, porque yo creo que ya me estoy extendiendo un poquito en mi tiempo, es que desde el punto de vista de las políticas agrarias, Colombia se encuentra frente a una disyuntiva, ¿sí? entre tal vez tratar de rescatar las promesas transformativas del acuerdo de paz o simplemente continuar en la misma postura que ha sido una aplicación mínima de esas promesas. Es importante porque se ve que el acuerdo de paz se volvió un punto de fractura entre la izquierda y la derecha, y va mucho más allá de la población rural y de los territorios rurales en Colombia, puesto que una política agraria redistributiva en realidad tendría un impacto mucho más allá del campesinado o de lo rural. ¿Por qué? Porque el modelo económico colombiano, como el de muchos otros países de la región, es un modelo económico extractivista que se ha organizado en las últimas décadas en torno a la acumulación de ganancias de la exportación en muy pocas manos, y que actuar en el punto rural, en el punto de la propiedad de la tierra, es abrir una discusión mucho más amplia sobre las desigualdades estructurales de la sociedad colombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jacobo. Muy, muy interesante, ¿no? Planteaste, la verdad, súper bien este contexto que tenemos alrededor del acuerdo de paz, ¿no? Los fundamentos, las consecuencias políticas y socioeconómicas, el manejo político del acuerdo de paz, los retos de la implementación y la evolución también que ha tenido este acuerdo de paz, y pues la construcción del esquema de gobernanza, ¿no? Alrededor de este acuerdo, etcétera, etcétera. Pues muy, muy interesante, una presentación muy, muy nutrida. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Jacobo. Ahora sí vamos a escuchar el doctor Lara Smith. Por favor, Charles, adelante. Muchas gracias. Listos. ¿Se pueden ver mis diapositivas? Muy bien, excelente. Sí, se ve perfectamente bien. Gracias. Listo. Muy buenas tardes a todos y todas. Me gustaría tomar este momento para agradecer al profesor Fucras por haberme invitado a participar en un panel tan distinguido. Voy a poner esta diapositiva. No. Así. Listo. Entonces, hoy mi ponencia va a centrarse en los retos de seguridad que enfrenta el próximo presidente de Colombia. Y más específicamente voy a hablar un poco sobre el panorama actual de la seguridad, los actores principales y las propuestas de los 3 candidatos más populares en las encuestas. Comencemos con una reseña breve del panorama actual de la seguridad en Colombia. En los últimos años, las cifras de inseguridad vienen empeorando en varias maneras, especialmente en el contexto de la pandemia global, lo cual produjo muy malas consecuencias sociales y económicas para el pueblo colombiano. Por ejemplo, el año pasado se registraron las peores cifras de homicidio de los últimos 7 años, según el informe anual de la Policía Nacional. De acuerdo con la información entregada por la policía, durante el 2021, perdieron la vida de manera violenta 13.709 personas. También el patrón alarmante de los asesinatos de los líderes sociales y firmantes de paz
ha seguido sin freno desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC en el noviembre de 2016 hasta el presente. Según un informe actualizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, o como se conoce en Colombia, ENDEPAZ, en este periodo, unos 1.327 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Y de este total, unos 319 firmantes de paz perdieron sus vidas en una manera violenta. El mismo informe destacó otro patrón perturbador, el de las masacres o el homicidio colectivo intencional de 3 o más personas, que también han continuado sin parar en el periodo del posacuerdo. Con respecto a las cifras de ENDEPAZ, desde el año 2020 hasta la fecha, el país se ha registrado 210 masacres, cobrando la vida de 778 personas. En cuanto del narcotráfico, actualmente Colombia se mantiene como el mayor productor de cocaína del mundo, con 143.000 hectáreas sembradas de coca, según la oficina de la ONU contra la droga y el delito. Pero estas cifras que se contradicen con un informe emitido por la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca hace un año, que determinó un aumento récord en Colombia, unas 245.000 hectáreas en 2020. A pesar de esta contradicción estadística, los dos informes coinciden en que ascendió la producción de cocaína en esta coyuntura y que también se vio un incremento en la producción potencial de clorhidrato de cocaína. Otro tema preocupante al que se enfrentará el próximo presidente de Colombia es la pobre implementación del acuerdo de paz, como refirió Jacobo en su presentación, por parte del gobierno de Duque, que no ha cumplido con todos los puntos pactados entre Santos y el secretariado de las FARC. Según el último informe periódico del Instituto Kroc, el porcentaje de disposiciones que alcanzaron la implementación para el periodo diciembre 2016 a diciembre 2020 están 28%, lo cual muestra que no se ha entrado en una fase acelerada de cumplimiento, como es el escenario esperado. Quizás el reto más formidable que se espera para el heredero de Duque es la fragmentación del conflicto armado en los últimos 6 años. Actualmente estamos frente de un archipiélago de guerras en las áreas más marginales del país, producto de un proceso que inició con la política de seguridad democrática bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Un informe recién publicado por la Cruz Roja identificó por lo menos 6 clases de conflictos armados subnacionales que se encuentran en Colombia, pero yo cuento con 8, que incluyen confrontaciones armadas entre el Estado colombiano, el ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo, las antiguas FARC o las que no se acogieron el proceso, la Segunda Marquetalia, el Comando de la Frontera y los Pachenca. El último reto de seguridad que ya está poniendo en riesgo la integridad de las elecciones presidenciales en Colombia es la presión electoral ejercida por todos los actores armados en sus zonas de influencia. En unos 319 municipios colombianos, o aproximadamente 28% del total, presentan factores de riesgo por violencia en el contexto de las elecciones presidenciales de este año, según un informe divulgado por la ONG Misión de Observación Electoral. Ahora voy a hablar un poco sobre los actores principales que afectan la seguridad del país. Primero tenemos las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo, o por su acrónimo, las AGC. Según la Fundación Ideas para la Paz, esta organización representa el grupo criminal con mayor presencia al nivel nacional, con 22 subestructuras en 12 departamentos. El grupo surgió en Urabá después de la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 y expandió por toda la costa del Caribe hacia el interior del país. Y hoy en día, varias fuentes estiman que este grupo tiene entre 3 y 4 mil integrantes. Las AGC pueden ser clasificadas como una organización armada ilegal descentralizada, ya que cada estructura local disfruta un alto nivel de autonomía y tiene capacidades variantes de regular poblaciones y economías ilícitas. Aunque la fuerza pública ha dado golpes contundentes al grupo en los últimos 6 años, incluso la captura y extradición de su máximo comandante, alias Otoniel,
Las AGC todavía mantienen una capacidad militar impresionante, como se evidenció con su recién paro armado que paralizó todo el norte de Colombia. Cuando hablamos de las disidencias de las FARC, estamos refiriendo a dos organizaciones rivales. Primero, las antiguas FARC, o las que no se acogieron al proceso de paz bajo el liderazgo de Gentil Duarte y Iván Mordisco. Y segundo, la segunda Marquetalia, cuyos líderes como Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa participaron en el proceso de paz solo para abandonarlo en 2019, cuando se desolucionaron de su implementación o falta de implementación. Según unas investigaciones hechas por la Fundación Paz y Reconciliación, o como se conoce en Colombia, PARES, en 2017, se identificaron casi 30 municipios con presencia incipiente de estos grupos disidentes, pero actualmente hay 138. El INDEPAZ estima que hay 5.000 integrantes entre las dos disidencias. En el caso de las antiguas FARC, esta facción tiene presencia más fuerte en el sur-occidente y sur-oriente colombiano, particularmente en zonas clave para la cadena de la producción y exportación de cocaína. La segunda Marquetalia, en contraste, intenta presentarse como la heredera ideológica de las FARC, como un grupo guerrillero, y por eso las dos disidencias han chocado en los últimos años. Mientras las antiguas FARC y de Duarte y Mordisco mantienen una presencia concreta en varias regiones de Colombia, la segunda Marquetalia se alberga principalmente en territorio venezolano, con la vista gorda del régimen de Nicolás Maduro. Más que las AGC o las disidencias de las FARC, el renovado protagonismo militar del Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, y su inserción en territorio venezolano lo posicionaron como la principal amenaza al Estado colombiano. El ELN es una guerrilla federada y descentralizada, y que está compuesta de los frentes de guerra regionales que se encuentran con alta presencia en la frontera colombo-venezolana y en el occidente de Colombia. Si para 2016 el ELN contaba con 2.972 integrantes con presencia en 96 municipios, en 2021 tendrían 5.187 integrantes con presencia en 170 municipios. En el transcurso de la última década, el ELN ha extendido por toda la frontera binacional con la aprobación del gobierno venezolano, particularmente después del fallecimiento de Hugo Chávez y el proceso de paz con las FARC. Para estos años emergió una relación de codependencia debido al severo debilitamiento de la capacidad estatal venezolana, lo cual permitió que el ELN trasladara una parte gruesa de su pie de fuerza a su nodo organizacional en Apure y Arauca, en el sur-occidente de Venezuela y el nororiente de Colombia. Incluido sus dos comandantes más importantes, Antonio García y alias Pablito. Y por fin voy a hablar un poco sobre el actor armado más grande de todos, la Fuerza Pública de Colombia. Actualmente la Fuerza Pública de Colombia cuenta con 228.000 militares y 172.000 policías, mientras los Estados Unidos han destinado miles de millones de dólares en su instrucción y equipamiento contra el narcotráfico y los grupos irregulares. Los organismos de seguridad no han podido acabar con ninguno de los dos. Ahora voy a presentar un breve análisis de las propuestas de seguridad de los tres candidatos más populares en las últimas encuestas de Invamer. Yo iba a incluir a Sergio Fajardo también, pero en la última encuesta él sacó algo como 7% y es dudable que él vaya a la segunda vuelta. Entonces voy a enfocar en los tres probables. Y bueno, a Gustavo Petro, Federico Pico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Todas esas propuestas se enfocan en los siguientes 5 temas: la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el conflicto armado, la fuerza pública y Venezuela. Actualmente, Gustavo Petro, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, está liderando en las encuestas y parece probable que será el próximo presidente de Colombia, salvo un sismo electoral en las próximas 4 o 5 semanas. En cuanto a su propuesta para combatir el aumento de inseguridad ciudadana en Colombia, el enfoque de la política de seguridad de Petro se centra en la seguridad humana, basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza.
Para el exguerrillero, el gobierno colombiano necesita cambiar la concepción de la seguridad y no pensar en la seguridad del Estado, sino a la seguridad de las personas, y donde se busque que los hogares colombianos tengan sus necesidades básicas satisfechas. En cuanto al tema del narcotráfico, el candidato presidencial por el Pacto Histórico ha adelantado una propuesta para que los narcotraficantes se sometan a la justicia de manera colectiva a cambio de algunos beneficios jurídicos, lo que él ha llamado una JEP para el narcotráfico. Este candidato dice que apostaría en un proceso de paz integral para terminar con el conflicto armado colombiano. Hace rato Petro propuso que si sea elegido que se reconocerán los protocolos que el gobierno Santos firmó con los estados garantes de la paz y que iniciaría un proceso de paz integral con todos los actores de la violencia y propondrá un gran pacto de la sociedad para la convivencia. Para Petro, el obstáculo más formidable que seguramente dificultaría la realización de sus propuestas de seguridad es la misma fuerza pública de Colombia. No es un secreto que las relaciones entre Petro y la fuerza pública son muy tensas hasta hostiles. Por su parte, Petro ha entablado varias propuestas para reformar los organismos de seguridad en Colombia. Primero, el candidato plantea una reducción del presupuesto militar. Segundo, Petro propone mejorar la asignación de sus beneficios en una manera transparente y también la eliminación de las barreras en la carrera de ascenso y la adopción de una política de ascensos basada en méritos. Tercero, él dice que implementaría una reforma progresiva a las Fuerzas Armadas, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, o como se conoce en Colombia, ESMAD, y la separación de la policía del Ministerio de Defensa. Sobre Venezuela, es innegable que Petro tenía relaciones estrechas con el exmandatario venezolano Hugo Chávez Frías, pero se ha distanciado del gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro. A pesar de las recientes críticas fuertes de Petro contra el régimen de Maduro, el candidato dice que contemplaría restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela y volver a abrir la frontera formalmente entre los dos países. Ahora hablaré un poco sobre las políticas de seguridad de Federico Pico Gutiérrez, el candidato presidencial por el equipo por Colombia y el candidato que parece mejor puesto para contestar la segunda vuelta con Gustavo Petro. En cuanto del empeoramiento de seguridad ciudadana en Colombia, Gutiérrez propone un concepto que es la seguridad integral. El candidato dice que realizaría un incremento de esfuerzos estatales para combatir la delincuencia en el país, con la creación de una unidad nacional contra atracos en todas las ciudades capitales, con más inversión social, mejor justicia, vías de transporte terciarias y educación. Sobre la persistencia del narcotráfico en Colombia, Pico Gutiérrez ha señalado que la política antidroga del próximo gobierno colombiano tiene que buscar opciones alternas a la fumigación área, como la sustitución de los cultivos ilícitos y la construcción de vías terciarias. La propuesta de Gutiérrez en frente del conflicto armado también radica en incrementar la capacidad operativa y la presencia efectiva de la fuerza pública. En el marco de su política de seguridad integral, Pico Gutiérrez plantea que por cada helicóptero que llegue con tropas a las regiones afectadas, lleguen también 3 más con maestros, médicos, nutricionistas y toda la fuerza social del gobierno. En cuanto al acuerdo de paz pactado entre el gobierno de Santos con la extinta guerrilla de las FARC, Gutiérrez afirma que cumpliría con su implementación. También dice que impulsaría los diálogos con el ELN, pero solo abajo de las mismas precondiciones que entabló el gobierno de Duque sin éxito. Con respecto a las disidencias de las FARC, Gutiérrez ha rechazado a un posible diálogo de paz por su decisión de abandonar el acuerdo y dedicarse a la ilegalidad. El candidato tampoco está dispuesto a reconocer que las AGC son más que una sencilla estructura criminal. Entre todos los candidatos probables, se nota que Pico Gutiérrez es lo más cercano a la fuerza pública, ya que el candidato de la derecha disfruta el respaldo de la mayoría de los militares jubilados y muchos acompañan sus recorridos de campaña. En cambio, Pico Gutiérrez rechaza una reforma a la policía o un traslado potencial fuera del control del Ministerio de Defensa y firmemente respalda el actuar de esta entidad en el transcurso del paro nacional del año pasado.
proponiendo que la fuerza pública solo debería asistir a una cátedra obligatoria para fortalecer su respeto de los derechos humanos y la ciudadanía. Por fin, de todos los candidatos principales, Pico Gutiérrez sobresale por su fuerte posición contra Venezuela, ya que el candidato de Equipo por Colombia propone reabrir la frontera sin reconocer al gobierno de Maduro, a quien acusa de ser un cómplice del ELN y las disidencias de las FARC. Ahora un poco sobre el tercer candidato más favorable en las encuestas, Rodolfo Hernández, el candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Aunque en esta coyuntura es muy improbable que el exalcalde de Bucaramanga va a avanzar a la segunda vuelta, hay que reconocer que su candidatura ha recibido mucha atención y apoyo por sus propuestas originales y no convencionales. Dado que su campaña está basada principalmente en el tema de corrupción, no es una sorpresa que muchas de sus propuestas están ligadas a este tema. En cuanto a la seguridad ciudadana, Hernández indica que la seguridad es una consecuencia de todos estos ladrones que están administrando a Colombia, para lo cual él ha propuesto que se debe tratar la corrupción con un carácter más enfático sin tener la necesidad de aumentar la fuerza pública. Sobre el narcotráfico, Hernández propone que se deben legalizar todo tipo de narcóticos y de igual manera que el consumo de drogas debe ser visto y tratado como un tema de salud pública y no como de seguridad estatal. En cuanto al conflicto armado, Hernández plantea en su propuesta de seguridad que es necesario promover la implementación del acuerdo con las FARC y en el caso del ELN, que se abrirá un proceso de acercamiento al acuerdo de paz con las FARC. Sobre el papel de la fuerza pública, Hernández destaca que en sus propuestas la necesidad de tener una política clara de defensa nacional que incluya asuntos de soberanía y la atención del conflicto armado interno. Como Petro, Hernández apoya una reforma del sistema de ascenso para que los rangos más bajos puedan aspirar al alto mando. Por otra parte, el candidato propone que los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a derechos humanos serán retirados y para recuperar la confianza ciudadana y reducir los casos de abuso de autoridad en Colombia. Y como los dos otros candidatos analizados acá, Hernández plantea que si sea elegido, que abriría la frontera con Venezuela un minuto después de posesionado. Sobre Maduro, el candidato plantea dialogar con su homólogo venezolano en los intereses de todos los colombianos y venezolanos. Y eso concluye mi ponencia de hoy. Muchas gracias por su atención y paciencia. Muchísimas gracias, Charles. Muy interesante. Te agradezco enormemente, ¿no? Por esta presentación muy rica, hablando sobre el panorama de inseguridad, ¿no? Y pues la postura de los diferentes candidatos en cuanto a este tema. Ahora, no sé de cuánto tiempo disponemos. Paul, Fernanda. Yo creo, doctor, si podemos unos 10 minutitos más y con eso podemos cerrar el evento, si les parece. Ok, perfecto. Entonces, nada más voy a empezar con 2 preguntas y luego pues ya veremos si alcanzamos con el resto. Pero bueno, en cuanto a los temas, ¿no? Abordados durante la campaña. Primero, el tema del aborto, ¿no? Que tiene muchísima visibilidad, por lo menos en el mundo occidental actualmente. Y la pregunta va en el sentido de saber si va a ser clave este tema del aborto en el siguiente periodo presidencial, ¿no? Según ustedes. Lo otro, pues hay una pregunta, y sé de quién es, acerca de la primera infancia, ¿no? Entonces, ver si los candidatos pues han ido abordando el tema de la primera infancia durante la campaña y la relación con Venezuela, ¿no? Sí, pues cuál es la postura de los diferentes candidatos. Bueno, esa es una primera pregunta en cuanto a los temas. La segunda pregunta es qué impacto podría tener, ¿no? La posible elección de Petro, considerando que es un ex miembro de las guerrillas,
en la implementación en el futuro del Tratado de Paz, ¿no? O sea que la administración Petro va a ser capaz, tal como lo comentaba Jacobo, que es el gran desafío de Colombia, si la administración Petro va a ser capaz de romper con el paradigma represivo que siempre ha sido privilegiado. Ahí son dos preguntas abiertas para todos. Paula, Jacobo, Charles, no sé si quieren aportar elementos de respuesta. Paola, adelante. Muchas Sí, gracias. pues un poco referirnos. Realmente el tema de la primera infancia yo creo que sea un tema que ha estado o que se ha abordado dentro de todas las campañas, ¿no? De diferentes lógicas, desde la lógica de Fico Gutiérrez, tal vez es una infancia y no mantener y muy enfocado hacia la adolescencia, él parte de un supuesto que la delincuencia se genera por la falta de oportunidades que en general tiene muchos jóvenes y por tanto reconoce que esos primeros años en el colegio y ese involucramiento de los adolescentes al sistema educativo y a mejores condiciones del entorno es favorable. En el caso de Petro, yo creo que mantiene una misma postura, diferenciando en general pues que la delincuencia se genera la falta de acceso a los sistemas educativos o a la falta de acceso a otras oportunidades. En el caso de Gustavo Petro creo que ha sido enfático y creo que ha sido un tema y un lema de su campaña, toca luchar contra la pobreza y dentro de ese espectro de pobreza, pues los niños realmente ha sido una población que ha sido claramente tocada, ¿no? En el caso de Rodolfo Hernández, y lo coloca como uno de sus pilares, ¿no? Finalmente darle las condiciones de igualdad necesarias tanto en materia de salud como educación para que la primera infancia pueda desarrollar sus capacidades muy claramente con el enfoque izquierda. En el caso de Rodolfo Gómez, en el caso de Rodolfo Hernández, ya le cambié el nombre del candidato, Rodolfo Hernández, realmente él ha centrado mucho su discurso en el tema de la corrupción, ¿no? Y en ese tema, por ejemplo, en la primera infancia ha manifestado en reiteradas ocasiones que realmente alarmante e inconcebible que se roben y que los dineros destinados, por ejemplo, al plan de alimentación escolar se vayan, ¿no? Entonces, siempre creo que existe un reconocimiento latente en cada uno de los candidatos, también en el caso, por ejemplo, Ingrid Betancourt, de Sergio Fajardo, creo que la primera infancia como ese epicentro para promover el desarrollo individual de cada una de las personas, aunque sea de diferentes enfoques, se ha mantenido en el discurso político y sin lugar a dudas va a ser uno de los temas que va a entrar dentro de la agenda. El aborto, yo creo que el aborto es un tema que no se discutiría, que realmente no entra de la agenda política, creo que el aborto se mantendría luego de la sentencia de la Corte Constitucional. Todos son muy... En el caso de Petro ha tenido y su enfoque de género es bastante fuerte, ¿no? Entonces creo que es el candidato que menos movería las condiciones del aborto como está en este momento planteado. En el caso de Fico, si bien una parte del partido que le apoya, que sería el Centro Democrático, emitió y hizo un comunicado y unas condiciones muy fuertes en contra del pronunciamiento de la Corte, él siempre ha manifestado que se somete a la institucionalidad. Entonces creo que tampoco tendría que ser un tema que, que cambie. Y en el caso de Rodolfo Hernández creo que no tengo mayores parámetros pues para juzgarlo, pero pensaría que no es un tema que vuelva a entrar dentro de la agenda pública. La posición con Venezuela, creo que Charles lo mencionó muy bien, todos están a favor de abrir la frontera, de comenzar acuerdos, el único que está en contra pues es Federico Gutiérrez. En caso de el paradigma represivo, no tendría una respuesta única, porque realmente, si bien con Petro uno podría garantizar, como lo mencionó Jacobo, que se cambia el paradigma y que él sí tiene dentro de su discurso y dentro de su relato la importancia de la ruralidad, ¿no? La importancia de aumentar el desarrollo rural, de hacer ciudades más equitativas, a partir del campo, creo que también hay unas condiciones que son fácticas y es que tenemos un número de enfrentamientos armados altísimos, ¿no? Entonces, finalmente,
en algún momento tendrá que, pensaría yo, tendrá que echar mano de las Fuerzas Armadas para detener, o por lo menos, si no llegan a conversaciones, si no llega un cese al fuego, o si no logra, digamos, ¿cómo se dice esto? Me olvidé el término. Como separar, detener ese escalamiento de enfrentamientos tanto en la frontera como Venezuela. Por ejemplo, Arauquita acabó de tener hace unos meses unos enfrentamientos graves. Entonces, no sé, creo que se va a encontrar frente a dos realidades distintas. Una parte, su apoyo discursivo, y otra parte, pues una realidad donde los enfrentamientos son álgidos. Excelente, Paola. Muchísimas gracias. Jacobo, Charles, ¿quieren agregar? Sí, tal vez solamente sobre el punto, sobre el último punto mencionado por Paola, a mí me parece que yo no pondría, digamos, una postura represiva del Estado a una postura un poco más desarrollista, em, puesto que en realidad lo que hace falta en muchos espacios de Colombia es justamente que el Estado llegue con sus dos piernas, digamos, tanto con la pierna militar y represiva como con servicios públicos, carreteras, inversión, ya, electricidad, acueducto, ya. Entonces, y no, obviamente no es una casualidad que hoy en día los índices de violencia sean más altos, justamente en zonas, digamos, en donde se cruzan dos factores, se cruzan economías ilegales que pues determinan en gran parte la geografía la estrategia de los grupos armados, y la situación económica y la débil presencia institucional del Estado por fuera de su brazo represivo, ¿sí? Entonces, el objetivo del acuerdo de paz, pero antes del acuerdo de paz, de muchísimos proyectos de construcción de paz desde mediados de los años 2000, incluso algunos proyectos que fueron impulsados por el gobierno de Álvaro Uribe, fue llevar a cabo esa consolidación que al mismo tiempo era securitaria y institucional, ¿sí? Entonces, ese me parece que sería el gran reto del próximo presidente de Colombia. Saber quién está mejor ubicado para hacerlo, en realidad no lo sé. Lo único sería que yo tal vez le apostaría a una voluntad, digamos, yo tiendo en preferir mirar, más que los pronunciamientos de los candidatos, mirar sus bases políticas, que muchas veces son las que determinan la forma en la cual van a gobernar, ¿sí? Porque pues hoy en día lo que estamos escuchando son solamente discursos, ¿sí? Y las bases políticas, por ejemplo, del pacto histórico, en esas bases políticas hay muchos movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos afrocolombianos, y me parece a mí que esos grupos sociales tendrían tendencia a empujar al gobierno, a un eventual gobierno Petro, hacia una mayor presencia institucional en la ruralidad. Excelente, Jacobo. Muchísimas gracias. Charles. Bueno, en cuanto de Venezuela, para mí, la clave para un diálogo o negociaciones potenciales particularmente con el ELN, pero también con la Segunda Marquetalia, se encuentran en una normalización de relaciones entre el próximo gobierno de Colombia con el régimen de Maduro, lo que para muchos colombianos y millones de venezolanos que están viviendo en Colombia y en otros países en América Latina sería muy difícil aceptar. Pero es que obviamente el cerco diplomático de Guaidó, de Duque, del gobierno de Trump en los Estados Unidos, es un fracaso, todo el mundo lo sabe. Entonces, creo que ayer o anteayer hubo negociaciones o se promulgó noticias que los Estados Unidos ya está permitiendo que unas empresas multinacionales petroleras pueden asumir o resumir operaciones en Venezuela. Entonces, poco a poco se van a levantar las sanciones, pero no se queda claro si la pregunta o la cuestión del ELN
será incluido en este acuerdo entre el gobierno de Biden y Maduro. Entonces, siempre y cuando Maduro o, digamos, este grupo esté permitido quedarse y operar en territorio venezolano, no veo probable un diálogo exitoso con el gobierno colombiano. Por ejemplo, hace como unos meses yo tuve una conversación con un excomandante heleno que ya es jubilado y él me dijo en privado que el COSE, el Comité Central del ELN, ya está más contento proteger un proyecto político en Venezuela que nunca logró establecer en Colombia. Entonces, el ELN en Colombia obviamente sigue siendo un grupo guerrillero, pero en el lado venezolano es un grupo paramilitar que respalda y cumple funciones estatales en las zonas periféricas donde Caracas ha perdido control. Y por eso, con esta dinámica, yo veo que no habrá una paz con el ELN hasta que Maduro más o menos los rechace, pero no se queda claro que si las Fuerzas Armadas Bolivarianas tienen la capacidad de expulsar al ELN de territorio venezolano, porque esas mismas fuerzas hace un año intentaron contra una disidencia de las FARC, el 10º Frente en Apure, y perdieron. Entonces, es muy complicado y no soy optimista en eso, pero la clave para una paz con la segunda Marquetalia y el ELN se encuentran en las relaciones binacionales entre esos dos gobiernos y esos son muy complicados. Excelente, muchísimas gracias, Charles. Bueno, creo que ya tenemos que dar por concluido este evento, desafortunadamente porque pues me llegaron al último momento muchas preguntas muy buenas. Pero bueno, pues tenemos que concluir ahí, pues realmente pues ha sido todo un honor poder recibirlos, ¿no? Pues en este espacio virtual, ¿no? Del TEC de Monterrey. Fueron excelentes presentaciones, sin lugar a dudas, ¿no? Que nos permiten, desde luego, pues entender mucho mejor el contexto actual, ¿no? Colombiano en este proceso electoral. Pues les agradezco enormemente. Muchísimas gracias a los tres y ojalá que pues podamos seguir en contacto. En tu caso, Charles, seguro que estaremos en contacto en las próximas semanas. Paul, Fernanda. Muchísimas gracias, doctor Nicolás, y por supuesto muchísimas gracias a los invitados que nos hicieron el gran favor de acompañarnos esta tarde. Agradecemos a nombre del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a la doctora Paola Montilla, al doctor Jacobo Grajales y al doctor Charles Larrett Smith por habernos acompañado y darnos la oportunidad de conocer sus visiones acerca de este tema, agradeciendo puntualmente al doctor Nicolás Foucras también por coordinar este panel, a Fernanda Ríos, presidenta de la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Fernanda, por darnos la bienvenida, y también a la profesora Marifer Algarra, quien muy amablemente coordinó la sesión de preguntas. Y por supuesto a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Más adelante les estaremos enviando más información de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Saludos para todas y para todos. Buena tarde. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias, chao.